Un día como hoy, un 16 de agosto de 1977, el mundo se quedaba sin una de las voces más impresionantes. Nos quedábamos sin el rey del rock and roll, Elvis Presley. Nacido el 8 de enero de 1935 en Mississippi, se muda a Memphis dejando atrás la iglesia protestante en la cual él encontró parte de su estilo musical. A sus 10 años quería una bicicleta, pero los padres le terminan regalando una guitarra que la llevaba todos los días a la escuela y durante el almuerzo practicaba. Se dice que no tenía muchos amigos y que su refugio era la música. Elvis cambió la forma de concebir el rock y fue el pionero del rockabilly, la combinación del rock y el hillbilly, que es la música folclórica del sur. Conquistó millones de fans por su singular forma de cantar y su presencia en el escenario con esos movimientos inapropiados para la época que hacían enloquecer a todo el público. Como acá en la Argentina, Sandro, que imitaba y seguía sus pasos porque se inspiraba en él. En agosto de 1953 juntó dinero y se pagó un espacio en Sun Records donde grabó un acetato de doble cara como regalo para su mamá, que contenían las canciones My Happiness y That's When Your Heart Starts Beating. Al año siguiente volvió para grabar su segundo acetato, recibe una oferta de Sun Records y el resto es historia. Después de conocer a Sam Phillips, Elvis se convierte en la personalidad musical del año. En 1956 estrena Heartbreak Hotel y le rompe la cabeza a toda una generación. Imagínense la vida para los 50 en los Estados Unidos cuando llega un pibe tan fachero, joven, que la rompe con sus bailes y que encima tiene una voz conmovedora que no solamente agrada a los adolescentes, sino que también logra que sus padres se metan un poquito en su música. Así crea una revolución musical como nunca antes se había vivido y alcanza un pico de popularidad en 1957 con la publicación de su primer disco, Elvis. Lo ven ahí, es una imagen casi angelical la de este primer disco, contrastado con lo que él otorgaba en el escenario. El segundo disco que edita Elvis en 1957 es quizás el más icónico y representativo de toda su carrera, no solamente por la tapa, que es completamente novedosa y que después fue replicada, por ejemplo, por los Clash. En el pico de su popularidad, Elvis, siendo la estrella más grande del planeta, es reclutado por el ejército de los Estados Unidos para cumplir servicio. Llega primero a una base en Arkansas, donde lo esperan centenares de periodistas. Obviamente el soldado más rentable, más multimillonario que alguna vez ha pisado un regimiento. Después de casi 2 años de servicio, le dio a todos un uniforme nuevo y aparte repartió televisores a lo largo de todo el regimiento para que los soldados pudieran entretenerse en sus ratos libres. Para 1960 estaba comenzando la oleada, la invasión británica, empezaba un poco la música a expandirse a otros lados. Elvis había perdido un poco de terreno en los 2 años que había estado dentro del servicio militar. Entonces el coronel Sanders no tuvo mejor idea que ponerlo a hacer películas de dudosísima calidad, y a lo largo de casi 7-8 años Elvis abandona su carrera musical para dedicarse al cine.
En 1968, imagínense, había pasado de todo en el mundo. Habían pasado los Beatles, habían pasado los Rolling Stones, había pasado Jimi Hendrix. El mundo era completamente distinto del que Elvis había abandonado siendo el rey en 1960. Entonces lo que sucede es que él tiene una necesidad de volver a sus orígenes y en 1968 firma por $1.200.000 la posibilidad de hacer un programa televisivo que se llamaría Elvis Come Back. Ese Elvis Come Back se transformó en un álbum emblema dentro de su carrera que no solamente volvió a ponerlo en la posición del rey del rock and roll, sino que también lo ayudó con las giras siguientes. Vean a este Elvis embutido en un traje de cuero que le quedaba chico, sentado a lo largo de todo un especial de televisión y entregando lo mejor que sabía hacer. A finales de 1968 e impulsado por este Elvis Come Back, graba el que es el mejor disco de su carrera, Elvis from Memphis. Vuelve a tomar la influencia que él mismo creó como para reconvertirla y transformar canciones como In The Ghetto en íconos y en clásicos de su discografía. La relación con los Beatles, la banda definitivamente más grande del mundo, es muy particular. En 1964, cuando I Wanna Hold Your Hand se transforma en el primer número 1 que los Beatles tienen a lo largo de Estados Unidos, en febrero de ese año llegaron para dar una actuación icónica, trascendental e histórica en el Ed Sullivan Show. Reconociendo que se venía toda una nueva camada de músicos que un poco iba a opacarlo, Elvis decide ponerse del lado de los Beatles y para su primera actuación en el Ed Sullivan Show, que vio más de 73 millones de personas a lo largo de Estados Unidos, les envía un telegrama de puño y letra con estas palabras: felicitaciones por su aparición en el show de Ed Sullivan y su primera visita a Estados Unidos. Esperamos que su visita sea con mucho éxito y que la pasen bastante bien. Denle mis saludos a Ed Sullivan, sinceramente Elvis y el Coronel. Ese es el primer acercamiento de Elvis para con los Beatles, pero no iba a ser el último, porque en 1965, y ya con los Beatles embarcados en una gira histórica en Estados Unidos, Elvis los invita a su casa de California para pasar una noche. Se supone que alrededor de las 7 u 8 de la noche, los Beatles a bordo de 3 limusinas llegan a la casa de Elvis. Las dos figuras, tanto los Beatles como Elvis, están completamente atónitos de estar uno enfrente del otro y las palabras es como que no empiezan a surgir. ¿Cuál es la manera que el coronel Sanders, obviamente protector de Elvis, encuentra para que empiece a fluir un poco ese diálogo? A través de la música. Empiezan así a llegar distintas guitarras, un piano que aparece en la sesión y empiezan a tocar, y a partir de ahí mejora todo el diálogo. Según los testimonios, Ringo Starr dice que tocaron I Feel Fine, el éxito de los Beatles que acababan de componer y lanzar, y no se sabe mucho más de las canciones que estuvieron presentes en ese encuentro musical. Como decía, no hay registro fotográfico, no hay registro de video y no hay registro de cintas. Imaginen lo que podría valer un máster original de los Beatles tocando con Elvis. Lo que se sabe es que alrededor de la medianoche, 1 o 2 de la mañana, los Beatles abandonaron la mansión en California, incrédulos todavía por haber conocido a su gran ídolo musical. Pero el legado continúa porque desde su fallecimiento se han editado numerosos álbumes, se han realizado tributos con giras en toda Europa, en Estados Unidos, Australia e incluso América Latina, porque acá en la Argentina también llegó Elvis Live in Concert, una experiencia en donde se recopilaron todas las imágenes de su vuelta a los escenarios en 1968 con imágenes de Las Vegas, imágenes de Hawái, y todo eso fue proyectado en una gira, en un concierto que era presentado nada más y nada menos que por su ex mujer Priscilla Presley. Tuvimos el honor de conversar con Damián Mahler, que fue el director de orquesta de aquel show en el Luna Park, y esto nos contaba.
haber dirigido Elvis in Concert en el Luna Park fue realmente un sueño. No tengo palabras para explicar lo que sentí esa noche estando en ese mítico estadio, frente a esa orquesta, frente a una producción realmente sin igual. Fue una responsabilidad enorme porque, bueno, estaba ahí al lado de Priscila, que me decía cómo le gustaría tal cosa, cómo le gustaría tal otra, me hablaba de Elvis, tan de primera mano que era realmente estremecedor. Y si hay algo que fue muy loco, fue el nivel de confusión que tuve por momentos, porque cuando hago algún espectáculo con un cantante y dirijo una orquesta, por lo general yo estoy de espalda a la persona que está cantando. Estoy mirando hacia la orquesta y tengo al cantante en el in-ear, o sea, en el auricular. Y en este caso, la voz de Elvis, por una cuestión de sincro con las imágenes y de todo, la tenía en mi oreja de la misma manera que hubiese tenido un cantante que estuviese en vivo. Entonces había momentos en el quehacer de esta música en donde sucedía una magia, ¿no? de que creíamos que estábamos todos con Elvis ahí, ¿no? Había una parte de su alma que estaba ahí con nosotros. Fue realmente conmovedor tenerlo así de cerca en mi oreja y haber podido dirigirlo y acompañarlo esa noche. Fue totalmente mágico. Va a ser algo de lo que voy a estar siempre agradecido. Agradecido no solamente por la oportunidad, sino por conocer a Priscila y por conocer en profundidad a un artista tan gigante y tan tremendo como fue Elvis. A pesar de las locas teorías de que Elvis sigue vivo e incluso estuvo acá en la Argentina, cada año su mansión Graceland, ubicada en Memphis, en donde él vivió desde los 22 años hasta su fallecimiento y en donde descansan sus restos, recibe a 500 millones de visitantes. Quedará pendiente para noviembre de 2021 la película sobre Elvis, que será protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks. We can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. Elvis es el ícono del rock and roll, uno de los artistas más importantes en la historia de la música, y sus obras siguen vigentes aún con el paso del tiempo. Lord Almighty, I feel my temperature